Interesantísima la mesa que ha moderado Elsa, que me ha encantado verla después de tanto tiempo en esta nueva reencarnación. Bueno, tenemos unos ponentes de lujo, aunque somos los últimos de la mañana, tenemos unos ponentes súper de lujo para hablar de los retos internacionales de la industria alimentaria. Tenemos al sector logístico. Tenemos aquí a Nicolás Mouce, es el director de marketing de DHL Express. Tenemos al sector tecnológico, que es básico, el agritech para nuestra industria alimentaria. Tenemos, se lo estaba diciendo antes a Miquel, yo trabajo con otros compañeros suyos, a Miquel Villanueva, lo diré, Hispatec. Los nervios del directo, y tenemos, por supuesto, a la directora de Internacional y Política Comercial de la FIAP, de la Federación de Industrias y Alimentos, ¿no? Antes de escuchar cómo ven ellos los retos, sí que quería hacer una brevísima introducción de dónde estamos, ¿no? Y bueno, a mí me ha encantado escuchar a varios de los ponentes de la anterior mesa que decían que ellos eran optimistas. Yo soy tremendamente optimista sobre la industria alimentaria. Creo que llevo el mejor sector posible en España. Y voy a dar simplemente algunos retazos para provocar a mis compañeros de mesa y luego poder comentar. Perdón, creo que he traído la presentación correcta. Vamos a ver. Sí, la industria agroalimentaria, ¿dónde estamos? Estas son cifras, todavía no tenemos cifras de las cifras de 2022 cerradas, pero vamos a superar en conjunto. Siempre Verónica y yo discutimos de cifras porque ella habla solamente de alimentos y bebidas y yo hablo del conjunto de la industria alimentaria. Vamos a superar con creces los 60.000 millones de euros exportados. Somos una máquina de exportación, más de 25 años consecutivos de superávit y con unas cifras absolutamente récord. Otro dato que va a condicionar también nuestro discurso y por qué hace a nuestra industria tan especial es lo que nosotros los economistas hablamos de las empresas exportadoras regulares, es decir, aquellas que son capaces de exportar más de 3 años consecutivos, es decir, que no exportan por casualidad. Si veis aquí cómo comparan las cifras del sector agroalimentario con las generales, veis que el sector agroalimentario prácticamente duplica esa tendencia o esa capacidad de exportar regularmente. Eso significa que la internacionalización está en el ADN de las empresas de la industria agroalimentaria, ¿no? ¿Y cuáles son los retos? ¿Cómo los vemos nosotros? Bueno, pues se puede ver un panorama muy negro, como se ve. Se han comentado largamente la inflación, la crisis energética, la guerra, la incertidumbre que todo esto genera, está ahí, por supuesto. Y vemos también una serie de retos y oportunidades que tiene nuestra industria, ¿no? Por una parte, nuevos tipos de consumidores que crecen a distintos ritmos, las generaciones Z y ya la post-Z, que están ahí con nuevos hábitos de consumo. Luego hablaremos de las nuevas tendencias que han surgido tras la pandemia, ¿no? La sostenibilidad, la preocupación por la salud, etcétera. Nuevos retos logísticos. Tenemos aquí a un experto que también hablará de estos retos que se han incorporado, también del comercio electrónico, la importancia, por ejemplo, de los productos ecológicos. Son retos que se han unido y que son básicos ahora para nuestra industria, que se unen a otros clásicos de nuestra industria. Veo aquí en primera fila a un compañero y es exsecretario de Estado, como es Alfredo Bonet, que sabe mucho de estos temas. Nuestro eterno, este año que ICES cumple 40 años, ¿no? La necesidad de diversificar mercados sigue estando ahí presentes, ¿no? y generar imagen país. Nosotros tenemos, además de esa campaña tan ilustre que nos encanta del Ministerio de Agricultura, el país más rico del mundo, junto con el Ministerio de Agricultura tenemos Spain Food Nation,
que lleva ya los 4 últimos años más de 15 millones de euros gastados, y yo añadiría otro reto, aprovechando que está aquí Miquel, que es no podemos ser una Spain Food Nation sin ser una Spain Food Tech Nation, ¿no? Sin ese componente tecnológico como reto de imagen que también tiene nuestro país y en el que tanto estamos haciendo desde ICES, ¿no? Tema de mercados estratégicos, donde también luego me encantará escuchar a nuestros competidores, a nuestros compañeros de mesa, ¿no? Tenemos claramente, o tal y como lo vemos en ICES, claramente Estados Unidos vemos que va a ser un eje fundamental que está cada vez cobrando más protagonismo. Pensamos lo mismo de otros países. En Europa, por ejemplo, Suiza, como gran mercado de oportunidad, es el país donde más caros se venden algunos de nuestros productos más emblemáticos, como los vinos, por ejemplo, ¿no? Y otros donde los acuerdos de libre comercio están teniendo sus resultados. No veréis aquí la bandera de Canadá, pero sí la de Japón, donde claramente están surgiendo estas oportunidades, y otros países de Asia, como puede ser Corea del Sur o Vietnam, que van a jugar un papel muy importante. En la parte de riesgos, me voy al otro lado de la diapo. He puesto 3 mercados. Uno en concreto es Reino Unido. Reino Unido, que es un mercado donde el Brexit está cada vez generando más incertidumbre. Ya estáis viendo las noticias de conflictividad que hay allí y los muchos riesgos regulatorios que están existiendo, pero sigue siendo un mercado absolutamente vital para nuestra industria alimentaria. Otro es el caso de China. Es cierto que se acaban de quitar las restricciones, pero estamos viendo, desde luego, en los canales de comercialización en China, que va a tardar al menos un par de años en recuperarse y que llevamos 3 años con un mercado totalmente cerrado. Será un mercado que requiera un esfuerzo extraordinario por parte de nuestras empresas para volver a ser ese mercado prioritario que era hace 5 años. Y otro es el caso de México, que es otro país esencial, donde, sin embargo, bueno, pues estoy viendo aquí también al sector cárnico, estoy viendo a Pedro y a Carlos del Hoyo al fondo, Consorcio del Jamón Serrano. Estamos viendo que las regulaciones, de nuevo, que se han impuesto a este mercado, a pesar de ser tan importante, pues están generando tensiones proteccionistas, ¿no? Esto en cuanto a mercados, que también lo veremos de nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que reivindicar para nuestra industria alimentaria que está tan internacionalizada la red de oficinas económicas y comerciales, capaces de han sido los ojos y las manos de nuestras empresas cuando nadie podía viajar y siguen dando un apoyo absolutamente extraordinario. Y también instrumentos de información, ¿no? Desde Ventana Global, que atiende cada año más de 60.000 consultas de todas las empresas de manera gratuita. Por ejemplo, tenéis ahí la ventanilla Brexit, más de 15.000 consultas al año resueltas gratuitamente, hasta los más de 1.200 estudios de mercado, 700 de ellos sobre la industria alimentaria, y un montón de webinarios que están a disposición de todas las empresas. Y para mí, y tengo aquí, bueno, pues algunos que han pasado por el programa de becas. Yo creo que lo que más necesitan las empresas de la industria alimentaria es capital humano. Está el programa de becarios de ICES. Algunos de esta mesa yo creo que ya han pasado por el programa de becas incluso, y no miro a nadie. Y alguno que está en la sala también han pasado. Yo creo que es el mejor programa de ICES con diferencia, al que se han incorporado programas como el Vives, que es un programa financiado con los fondos Next Generation, que es también fundamental, porque financia la totalidad del sueldo de jóvenes profesionales hasta 30 años en cualquier país del mundo. Y el programa ICES Next, que es un programa de acompañamiento básico donde hay muchísimas empresas de la industria alimentaria que están también participando por ello. Yo creo que el capital humano es básico para que nuestra industria afronte los retos que va a tener en esta década. Y algunas ayudas específicas para atajar estos retos que estábamos comentando antes. A través del programa Localiza, ICES va a sacar una línea de más de 7 millones de euros para
financiar a las empresas que se quieran implantar productiva y comercialmente en cualquier país del mundo. Esta es una línea que va a salir antes del verano y que creo que va a ser muy importante, igual que lo va a ser la línea Brexit, de nuevo otros 7 millones de euros para apoyar a las empresas, que las muchas de la industria alimentaria, que han estado sufriendo el fuerte coste de impacto de acceso al mercado, ¿no? Y la línea PIEM, que es una especie de ICES Next, que también tiene pues hasta un margen de 3.000 empresas con una consultoría absolutamente gratis de 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, estos yo creo que son instrumentos para afrontar todos estos retos. Y otro muy importante en el canal online, que es el programa de venta online en Alibaba, que es una plataforma pues para dar visibilidad a las empresas en todo el mundo, ¿no? Y eso lo dejo ahí, porque ahora sí que me gustaría escuchar a mis compañeros de mesa. Si queréis, empezamos por la parte logística, ¿no? Me encantaría, Nicolás, que nos contaras desde tu punto de vista cuáles son esos retos que desde el punto de vista logístico se están enfrentando a las empresas. Bueno, por una parte, bueno, el aumento de los costes que se ha sufrido por una parte, pero también el acortamiento de las cadenas de suministro, etcétera, y cómo deberían nuestras empresas afrontar estos nuevos retos, ¿no? Vale, bueno, muchas gracias. Lo que efectivamente hemos visto con el COVID, porque hay cosas que siguen coleando, es efectivamente todos los problemas vinculados a la cadena de suministro. La cadena de suministro, básicamente, ¿de qué se compone? La parte central es el transporte. Lo que vimos es efectivamente la parte de carga aérea disminuyó porque no había gran parte de las compañías como DHL, tenemos aviones cargueros, tenemos más de 300 aviones cargueros que vuelan, pero se complementan normalmente con vuelos comerciales. Con el COVID desaparecieron los vuelos comerciales, entonces desaparecieron automáticamente una válvula de escape. ¿Por qué? Porque para las exportaciones, por ejemplo, hacia América Latina, muchas veces la corriente es muchas exportaciones, pero luego lo que recibimos no vuelve por avión, sino que va a volver por contenedor en grandes cantidades. Entonces no te compensa poner un avión completo. O sea, de esta forma hubo que reorganizar toda la flota y toda la distribución. Por ejemplo, en vez de ir directamente a Santiago de Chile, pasar por Panamá y utilizar Panamá como plataforma. Esto ya en gran parte se ha regularizado. También nos pasó lo mismo con China. Entonces, todo lo que estábamos mandando con aviones cargueros bien, pero cada vez que querías llegar más lejos, no podías porque ya no había capacidad. Afortunadamente, esta capacidad ha vuelto. También nos pasa lo mismo con todos los estados africanos. Además, nosotros estamos súper implantados en todos los países africanos y entonces lo que sufríamos era una demora porque al final tenías que reorganizar toda la logística, reorganizar todo lo que es cómo llegar a los destinos y que fuera sostenible. Entonces, esto también hemos visto cómo las empresas se han replanteado su estrategia, porque habíamos pasado a una estrategia de flujo tenso. Lo pido, lo mando, lo tienes, eliminando todo lo que eran stock de seguridad, que pueden ser stock de seguridad en cámara frigorífica, según qué tipo de producto, o puede ser efectivamente stock de seguridad de productos, que te permiten efectivamente servir al mercado. Y que hemos visto todas las empresas a nivel, que sea productos agroalimentarios o productos o la propia producción en España, los importadores que hicieron, si tienes una cadena de producción en España y te nutres de productos que te vienen de multiplicidad de países, en vez de tener casi un just-in-time, tienes que volver a crear stock de seguridad. Generar stock de seguridad cuando todas las empresas se ponen a generar stock de seguridad, genera inflación y genera también más demanda, subida de precios, y eso también lo hemos visto, es una derivada. Lo que está pasando ahora, vemos otra vez una vuelta a la normalidad. ¿Por qué? Porque otra vez hay vuelos, otra vez también todos los contenedores que se habían parado en Estados Unidos por el fenómeno del COVID, ya el circuito funciona. Entonces hay disponibilidad
tú sabes cuándo te va a llegar el contenedor. O sea que todo esto, que es muy importante, ha vuelto a funcionar, tanto para las importaciones como las exportaciones. Después, cuando teníamos todo más o menos arreglado en febrero, vino la guerra de Ucrania. Y todo el mundo dice, lo que se ve realmente es la subida de los carburantes. Pues no solo la subida de carburantes. Resulta que Rusia, los oligarcas, tenían flotas de aviones cargueros que ponían a disponibilidad de todos los operadores logísticos. Y entonces con el embargo se quedan bloqueados en tierra. Entonces otra vez volvemos a tener escasez de medios. Pero también hay otro factor, cierre del espacio aéreo ruso. Todo lo que estamos mandando a China o que recibimos de China por avión, tardamos de 4 a 5 horas más. Entonces eso tiene un impacto en el consumo de carburante, incremento de costes, y el otro, falta de el tiempo de tránsito. Así que con todo esto, una maravilla, ¿no? Pero bueno, lo que vemos en general, hay que ser también optimista, ¿no? Todas las cosas se están mejorando y volvemos a cierta normalidad, lo que es bueno para los exportadores. El fenómeno del Brexit, también lo que has comentado antes, el fenómeno del Brexit no deja de ser también una traba adicional que está puesta para el exportador, porque no cabe duda que Inglaterra, bueno, es un mercado muy importante, tanto para productos agroalimentarios como para el resto de productos. Y hemos visto que esto ha frenado. ¿Por qué? Porque al final el transporte, no puedes ver el transporte sin el despacho de aduanas. Sí, muchas veces el transportista, el operador logístico, nos encargamos de todo, desde que recojo hasta la última milla. Entonces, el tema de las aduanas, esto ahora hay otro que entra con la digitalización. Normalmente todo el mundo lo vemos cuando hablamos de ICS2, Import Control 2, que es lo que la Unión Europea ha decidido poner en marcha en 2021. En 2023 estamos implementándolo para la carga aérea y para lo que es el urgente. ¿En qué consiste? Principalmente cuando una persona importa productos en la Unión Europea, tiene que haber recibido la transacción digital de toda la información para que las aduanas puedan hacer el despacho. ¿Esto qué obliga? Es que antes sabéis todos que normalmente la mercancía iba con su documentación o pegada o efectivamente se mandaba un PDF para hacer un predespacho. Ahora eso no vale. Tienes que tener una transmisión automáticamente de datos. Debido al incremento de intercambios internacionales, ya no puedes tener gente picando facturas. Eso no tiene sentido. O sea, ¿qué estás pidiendo? Que el exportador automáticamente haga una transacción, o sea, todos los datos los mande de forma informática para que puedas hacer un prealerta en destino y que se pueda hacer el despacho. Esto está bien porque efectivamente agiliza la transparencia, trazabilidad, cuando hablamos de productos alimenticios, saber por dónde está pasando, dónde pasa. Eso está genial, pero es un cambio. Hablamos de importaciones a la Unión Europea. ¿Pero qué está pasando? Todos nuestros países, China, Estados Unidos, nuestros principales socios económicos, dicen, tú lo estás haciendo, yo lo pido también. O sea, ¿qué está pasando? Que vemos que todos los exportadores españoles tienen que digitalizarse a marcha forzada. ¿Por qué? Porque efectivamente cada vez que van a mandar una factura ya no vale el PDF, sino que tiene que haber una transacción automáticamente de los datos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sales de una para meterte en otra. Es que siempre es un mundo súper dinámico, pero que también es muy importante, porque toda esta transacción hace que si tú estás exportando, que para la FDA haces tu prealerta, haces todos tus trámites aduaneros. Y después, como último, la sostenibilidad. La sostenibilidad, yo creo que efectivamente esta última milla o el transporte es uno de los factores que contamina, ¿no? Eso no hay duda. Pero bueno, la exportación normalmente vas a buscar los mercados más fáciles. Lo vemos porque asesoramos más de 20.000 empresas al año, bueno, que son nuestros clientes que abren nuevos mercados. Muchos de ellos son exportadores regulares, pero también muchos son primeros exportadores noveles, ¿no? Cooperativas que empiezan a mover sus productos por el mundo y entonces te das cuenta que los mercados muy conocidos ya todo el mundo va. Es mucho más difícil diferenciar tu producto. Entonces, ¿qué buscan? Destinos, nichos de mercado
Y en estos nichos de mercado te vas a encontrar efectivamente con toda esta complejidad aduanera. O sea, cuanto más lejos vas, más contaminas, ¿no? Es una regla. Entonces, ¿cómo se hace esto de...? Porque lo que hacían normalmente las empresas de transporte era el offsetting. Básicamente, contaminas y plantas árboles. Pero los árboles muchas veces no es en España, es en un país y alguien te garantiza por el niño Jesús que efectivamente están plantados. Ahora lo que se hace es el insetting, es decir, que dentro del proceso productivo, no contaminas. ¿Y eso cómo se consigue? Utilizando lo que son el SAF, el Sustainable Aviation Fuel, que es un combustible, un biocombustible que no contamina. ¿Qué es lo que pasa? Vale 4 veces más que el carburante normal. Pero bueno, esto es la parte, o haces la última milla en vehículos eléctricos, o utilizas biocombustibles en Europa. Eso es la forma de llegar. Pero eso es el nuevo reto, la sostenibilidad. Porque puedes tener un producto, como estaba contando, las espinacas las recoges y te las puedes comer sin lavarlas, lo que me ha sorprendido. Pero es decir, que el producto sano 100%, pero tienes que tener también un transporte sano. Gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás. Desde luego, retos logísticos importantísimos, como estamos viendo. Nos vamos ahora un paso atrás, nos vamos precisamente a esa base tecnológica, ¿no? Vamos a que Miquel nos cuente precisamente el PERTE agroalimentario está incidiendo mucho en la tecnología como un factor de competitividad. Me gustaría, Nicolás, que nos contases precisamente, Miquel, cómo lo estáis viviendo vosotros y qué retos tecnológicos y de innovación deben asumir las empresas para internacionalizarse mejor. Wow, son 3 temas importantes. Respecto al PERTE, el PERTE es un programa que se lanzó la primera propuesta pública en el BOE en enero del 22, que se presentó, por cierto, una compañera mía participó en la presentación en febrero, y la última base definitiva salió el 29 de diciembre del 22, es decir, un año hasta tener las bases definitivas, y ahora hay un mes para hacer las presentaciones con grandes consorcios donde las consultoras están haciendo bastante negocio, por cierto. Entonces es una oportunidad muy importante para todo el sector porque tiene 4 ejes muy claros: la competitividad, la sostenibilidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Estos 2 segundos, el tercero y el cuarto, van por defecto en todos los proyectos. Entonces está permitiendo que empresas y organizaciones productivas accedan a niveles de digitalización y de transformación productiva que era difícil que llegaran antes. Y eso es muy importante. Y esto lo ligo con la siguiente pregunta. La tecnología digital lo que permite es, y antes hablaba Patricio de cómo ha cambiado la agricultura, es pasar del relato al dato. Muchas veces en la agricultura, sobre todo en el campo, en la agricultura tenemos el campo y tenemos la planta, ¿no? Lo que pasa hasta que se cosecha y desde que se cosecha hasta que se lo enviamos a este señor, a Nicolás, y se lo damos para que lo distribuya por el mundo. En el campo, sobre todo, había mucho relato. Había mucho, hoy es 15 de marzo, vamos a aplicar contra el pulgón. ¿Alguien ha visto un pulgón? Y él había visto un pulgón. Pero había mucho relato y sigue habiendo mucho relato. Y el trabajo de las herramientas digitales es transformar toda esa realidad productiva, biológica, que además en el caso de las frutas y hortalizas es cuestión de días desde que se cosecha hasta que llega al lineal, en datos para la toma de decisiones y para una gestión cada vez más sostenible. Sostenible no es una manera de llenarse la boca, estamos hablando de la sostenibilidad económica, estudio hecho con nuestros clientes. 3 años después de implantar nuestros sistemas de gestión habituales, un ERP, su cifra de facturación había aumentado un 40% de media, pero eso son decisiones corporativas, eso no tiene que ver con la eficacia o con la eficiencia. Pero su EBITDA había aumentado el doble, casi un 80%. Eso tiene que ver con que podían medir todo lo que estaban haciendo, desde la semilla hasta la entrega al destino final. Tiene que ver con... Nosotros estamos internacionalizados, podemos hablar de la internacionalización
de primera mano o la de nuestros clientes. La de nuestros clientes, por ejemplo, una empresa que en Perú, perdón por citar siempre a Patricio, pero ha dado casos reales, las extensiones en Latinoamérica no tienen nada que ver con lo que aquí conocemos. Estamos hablando de moverte en avioneta de un lado al otro de la finca. Tenemos un cliente que tienes en diversos países. En Perú tenía una flota con la que llevaban al campo todos los días a 20.000 personas. Creamos un sistema digital para su día a día en el campo y incluso la flota de autobuses que movía a esos trabajadores y trabajadoras. En una campaña se ahorraron 4,5 millones de dólares, porque no sabían qué estaba pasando, no tenían manera de cuantificar esa realidad. Sabían que había autobuses y que había gente que llegaba al campo, pero no sabían en qué modo luego eso se transformaba en productividad. Entonces, por la parte de la sostenibilidad económica es clara, estamos hablando de eficiencia. Eso nos lleva también a la sostenibilidad social. Estamos hablando de que los puestos de trabajo aportan muchísimo más valor. No se trata de reducir el número de trabajadores, sino que aporten mucho más valor. Cada puesto de trabajo que tenga un proceso digitalizado, en lugar de estar haciendo cosas muy manuales que no aportan valor, está quizá analizando los datos o está tomando decisiones mucho más fundamentadas. Uno de nuestros clientes en España más conocido es Trops. Si alguien tiene televisión habrá escuchado hablar del Mango más Mango, etcétera. Ellos estiman que por pertenecer a su cooperativa, es nuestro cliente estrella, lo decimos así, uno de nuestros clientes estrella, porque lo tiene todo con nosotros, desde el campo hasta que el producto llega a destino. Su planta en la que se mueven los aguacates y los mangos, en tiempo real el sistema, bueno, tienen robotizada una parte para los materiales, para las cajas, los plásticos, tienen 1.200 referencias diferentes, 1.200 envases diferentes de mango y aguacate que producen sus cooperativistas, tal como sale por la última cajita en el último palé se pone, sale en una pantalla el coste real, no estimado, el coste real de producción. Y por tanto saben directamente, en función de la negociación, qué margen tenía. Pero lo saben en tiempo real, o saben cuánto tiempo ha estado cada persona trabajando allí, por qué línea ha pasado, cuánto tiempo ha pasado, etcétera, etcétera. Eso, si no lo tienes digitalizado, haces estimaciones muy groseras. Y me llega bueno, voy a la parte medioambiental. La parte medioambiental tiene que ver con que la eficiencia, estamos hablando de la eficiencia, solo utilizas los recursos cuando sabes que van a tener impacto y solo sabes cuando tienes los datos. Hoy en día, en cualquier explotación o en una planta, hay muchísimos sensores que te dicen cómo está yendo el cultivo o el producto o la evolución. Eso te permite saber qué impacto real tiene cada riego que haces, cada aplicación de unidad fertilizante, cada poda o cada trabajo que haces en el campo, en la planta es lo mismo. Y por tanto, con los sistemas actuales de Big Data y de inteligencia artificial, podemos saber cuál es el impacto y podemos recomendar, mira, esto no lo hagas, no te reporta ningún valor, estás tirando unidades fertilizantes al suelo, que hoy en día es un gran problema. Sabemos el caso de la manga del Mar Menor, muchos otros problemas de nitrificación. Ahora podemos saberlo, qué impacto tiene cada labor que se hace en el campo o en la planta. Es un cambio muy importante. No quiero monopolizar el campo, pero estamos hablando de pasar del relato al dato. Súper interesante tanto lo que tú nos cuentas, Miquel, como lo que nos ha contado Nicolás, retos logísticos, retos tecnológicos y medioambientales. Ahora vamos contigo, Verónica, con los retos comerciales, ¿no? Me gustaría que desde el punto de vista de la Federación nos contaras, por una parte, cómo ves cuáles son esos mercados estratégicos y el punto de vista de las empresas. También, ¿qué instrumentos estáis poniendo en marcha, ¿no? Me encantaría que contaras iniciativas tan interesantes como la que estáis apoyando en Manufacturing Partners en Valladolid, por ejemplo, y los temas también digitales que estáis apoyando, ¿no? Desde la FIAB os habéis comprometido especialmente con todo el tema de la digitalización. Bueno, son muchos, me concentro preguntas, pero es que son muchas en una, las que también me gustaría que comentaras cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, antes de nada, dar las gracias a IMEX por la organización y por invitarnos, y encantada de compartir mesa con vosotros.
Con ICEX tenemos una larguísima relación y una estrecha colaboración en materia de internacionalización. Con DHL utilizamos muchísimo vuestros servicios, las empresas exportadoras, que aquí, Nicolás, con respecto a lo que decías, sí que estoy de acuerdo en la vuelta a la normalidad en cuanto a disponibilidad, pero sí que ahora mismo tenemos un reto en materia logística que es bueno, pues la inflación que estamos teniendo, ¿no? Es decir, ya no tenemos ese problema que hubo los últimos meses de pandemia, de que, como bien decías, no había contenedores y demás, pero los costes logísticos están impactando muy fuerte en luego nuestras exportaciones. Ahí, claro, estamos todos con el coste energético que nos afecta a todas las industrias. Nosotros desde FIAP hemos realizado una solicitud de inclusión de ciertos códigos CENAES al anexo 1 del Real Decreto 2022, que dispone de una línea de ayudas para las industrias que hacen uso intensivo del gas. ¿Por qué hacemos esta solicitud? Porque somos un sector esencial. Se ha demostrado durante la pandemia COVID, bueno, se ha reforzado, ¿no?, lo necesario que es los alimentos y bebidas y que en ningún momento falte el aprovisionamiento de los mismos. Y bueno, pues encantada también, Nicolás, de compartir mesa contigo y de que estéis aplicando toda la tecnología y la digitalización que también es tan necesaria para seguir ganando competitividad. María, me preguntabas por los mercados. Nosotros hemos hecho un análisis de los datos disponibles de 2022 a noviembre de 2022 en comparación con 2021 y lo que hemos notado es que a nivel global nuestras exportaciones están creciendo en valor un 9%, pero sin embargo en volumen estamos decreciendo un 7%. Esto responde pues, a lo que estaba comentando, ¿no? Todos los costes, la inflación de costes que estamos sufriendo. Hablaba anteriormente Miguel, no, creo que ha sido Manuel, perdón. No, perdón, Nicolás, disculpadme. Nicolás, hablabas del impacto de la guerra de Rusia y Ucrania, cómo se había impactado a nosotros. Nosotros, a la industria alimentaria, pues nos ha impactado todo el aprovisionamiento de materias primas, que ya han comentado en una de las mesas anteriores, y luego también el incremento del coste de todos los envases y embalajes, el incremento del coste del vidrio, el incremento de las latas, en fin, retos no dejamos de tener. Durante la pandemia teníamos en FIAP un gabinete de crisis y cuando fuimos saliendo de la pandemia fue, bueno, pues vamos a cancelar ya el gabinete de crisis y vamos a volver a los comités de directores normales. Bueno, pues seguimos con el gabinete de crisis porque cada vez que, a medida, como tú lo has dicho, en comienzos de 2022, llegaba un día que, dicho coloquialmente, decíamos entre los directores, bueno, que el lunes vienen los marcianos, porque es que era reto tras reto tras reto y bueno, pues en esto estamos, ¿no? En cuanto a mercados, pues la Unión Europea sigue siendo, por supuesto, muy importante. Estamos creciendo fuertemente, casi al 30% en países como Polonia, como Rumanía, como Grecia, y fuera de la Unión Europea, pues Estados Unidos, desde luego, es un mercado prioritario. Estamos preocupados con Estados Unidos porque los 113 productos que tuvieron un arancel muy fuerte, estamos en periodo de suspensión y ahora se van a retomar las conversaciones entre la Unión Europea y el gobierno estadounidense para tratar de eliminar definitivamente estos aranceles. Esta suspensión finaliza en 2026 y aunque parezca mucho tiempo, pero como bien ha dicho Juan Francisco, el director de Política Comercial del Mincotur, al final los plazos en la administración, en las negociaciones de los tratados de libre comercio, pues son largos. En cuanto a China, pues ya se ha dicho anteriormente, es un mercado prioritario, pero es un mercado donde ahora mismo se están desacelerando nuestras exportaciones y ha tenido una política de COVID muy fuerte, María lo sabe bien. Hemos estado intentando organizar actividades de promoción en China y a ver si en mayo es el primer viaje comercial que vamos a poder realizar después de casi 3 años en que es muy difícil realizar viajes comerciales al país. Se intenta mantener la relación a través de los importadores, de los partners en destino, pero llega un momento que si la empresa no puede ir físicamente, pues abandona por otros mercados, ¿no?
Y no por último, y como también hemos hablado de este mercado, muy importante Reino Unido. Reino Unido, antes de la pandemia y antes del Brexit, estaba en el puesto número 4 de nuestras exportaciones, ahora mismo está en el puesto número 6. Debido al Brexit, debido al COVID, debido a la inflación, o sea, si nosotros tenemos inflación, yo he estado este fin de semana en Inglaterra y ellos tienen una inflación muchísimo más alta que nosotros. Mal de mucho consuelo de tontos, ya lo sabemos, pero en este país no sé cómo van a hacer para garantizar el aprovisionamiento. Y de hecho, comentabas antes que una de las necesidades que ha surgido con esta coyuntura que tenemos logística a nivel internacional es la necesidad de stocks, de almacenamiento. Hemos trabajado en una solución, no es una solución, es una ayuda para las empresas exportadoras, para ahora que ya está disponible toda la información del Brexit, se convierte en un tercer país y ahí las OFECOMES, la OFECOME de Londres en concreto hace un trabajo magnífico de apoyo a las empresas. Nosotros lo que estamos haciendo es poner un brazo ejecutor a disposición de las empresas. Es decir, les estamos ofreciendo hacerles directamente la declaración de aduanas, buscarles los almacenes en Reino Unido, que hay un problema de almacenamiento tremendo, y pues asesoramiento en el etiquetado, pero no lo que es el acceso a la información de la etiqueta, sino la realización de la etiqueta, la traducción jurada, en fin, ayudarles, ¿no?, en todo este proceso de cambio que supone el Brexit. Sí que me gustaría destacar que este 2023 va a ser muy importante de cara al futuro de nuestra relación comercial con Reino Unido. En el primer cuatrimestre de 2023 vamos a tener disponible el TOM, que es el Target Operating Model, es lo que va a definir cómo van a evolucionar las relaciones comerciales con Reino Unido. Ahí, tanto desde la Administración Pública como nosotros como patronal de la industria alimentaria, pues lo que tratamos es de que se flexibilice al máximo la relación con Reino Unido y haya cuantas menos barreras, que arancelarias no las tenemos, pero no arancelarias sí, sobre todo cuando finalice el 2023, donde ya será obligatorio tener una filial en Reino Unido. Perdón. Y ya para terminar, y no dejarme nada, hablar de Manufacturing Partners. Manufacturing Partners es una iniciativa que estamos apoyando desde FIAP, se va a celebrar en Valladolid el 13 y el 14 de junio. Y bueno, pues observamos en los últimos años una tendencia a acuerdos de coproducción. Es decir, tenemos unas fábricas excelentes con unos altos estándares de calidad, de seguridad alimentaria. Bueno, de hecho, cuando invitamos a los compradores internacionales a visitar las fábricas en España, el nivel de sorprendimiento... Bueno, por ejemplo, los mexicanos, María, que decías antes México, cuando ven nuestras fábricas, bueno, es que alucinan. Alucinan de lo limpias que están, de los protocolos que tenemos, de los procesos de innovación que tenemos. Y, bueno, pues la coproducción, por una parte, lo que permite a la empresa es externalizar una parte de su producción para centrarse en la parte de su producción que es más competitiva y donde está su mayor know-how, y luego también tiene dos ventajas muy grandes. Una, dejar de depender tanto del tercer eslabón de la cadena, a quien queremos muchísimo, a la distribución, pero es una forma de diversificar negocio. Las empresas diversifican negocio y alcanzando acuerdos con sus industrias amigas, y luego también pues estar menos ahogados financieramente. Llega un momento que el seguir comprando las máquinas y querer tener todo el proceso productivo dentro de nuestras fábricas, pues financieramente es complicado, y bueno, pues esto es una forma también de mitigar el riesgo financiero, como digo. Tenemos mucha ilusión con este proyecto, es un proyecto muy innovador. Al principio, cuando lo empezamos a contar, no se entendía, las personas pensaban que hablábamos de marca blanca. No, no estamos hablando de marca distribución. Seguro que esta feria tiene una pequeña deriva de marca distribución, pero no es el objeto principal. El objeto principal, como digo, es la coproducción, la optimización de la producción en nuestras fábricas y situarnos o reforzarnos como industria productora que somos a nivel europeo, con unas ventajas competitivas muy fuertes frente a otros países amigos competidores.
Muchísimas gracias, Verónica. Me encantan todas estas iniciativas y me pasaría mucho más tiempo escuchándoos a los tres porque estáis lanzando muchos temas importantes para nuestra industria alimentaria, ¿no? Pero me gustaría terminar esta mesa con una ronda en la que dierais algún consejo importante o algún mensaje importante para las empresas en cada uno de los sectores, ¿no? Empezamos por ti, Nicolás, cuando quieras, ¿no? Vale, la parte más importante, lo que hemos visto es la preparación, como lo que estabas comentando, y digitalización para poder exportar, porque al final te sirve lo que hemos visto también con Miquel, la digitalización de todos tus procesos, al final está ayudando a controlar costes, a buscar las mejores soluciones y ser más eficiente también con todos los problemas de despachos que puede haber en destino. Y esto es clave ahora para la empresa digitalizar, aunque esté en un sector muy como la agroalimentario, es fundamental tener todo digitalizado para ser más competitivo. De acuerdo, muchísimas gracias. Miquel, tu punto de vista en la base de la cadena. Si él dice digitalizar, yo tengo que decir transportar. Yo diría dos cosas. Una, desde la digitalización, la primera es que la digitalización permite la estandarización de procesos. Algo que en la industria agroalimentaria, en la parte más de industrial sí que está, en la parte de campo no tanto. Las empresas españolas somos punteras y exportamos conocimiento y producción a muchos países. Hay muchas empresas españolas que para servir a sus mercados están produciendo a la vez, por ejemplo, en Senegal y en Brasil, además de en España. Hay empresas de quizá capital europeo, pero con la base más importante en España, que tienen en 5 o 6 países producción y en cada país producen de manera diferente. La digitalización permite estandarizar esos procesos y tener operativas en Sudáfrica, en Latinoamérica, en Asia, en África, con un concepto mucho más estandarizado que te permite ser más competitivo. Porque si no, en cualquier sitio hablan de cajas en lugar de kilos y las cajas tienen 12,13 kilos y unas características, y es muy difícil en una organización que opere en múltiples países operar con diferentes procesos. La digitalización te permite eso. Y eso a nivel internacional. Y a nivel puro de digitalización, creo que cualquier empresa lo que debe hacer es analizar las 5 o 10 decisiones críticas que toma cada año en las que puede ganar o perder dinero, pasar de perder a ganar dinero, ponerlas de más a menos riesgo o valor y empezar por la primera. Va a encontrar el retorno más rápido y pasar a la segunda y cada vez más y cada vez más y cada vez más. También absolutamente crítico todo lo que has dicho. Y Verónica, ¿cómo ves tú y cuál es tu mensaje para las empresas de alimentación y bebidas? Pues que claramente hay que apostar por la digitalización, pero bueno, no solo en la parte del proceso productivo, sino también en la oportunidad que ofrece el canal e-commerce, ¿no? En estos momentos es frustrante porque vemos datos de crecimiento de otros sectores pues del 20% en el canal e-commerce y claro, en la alimentación tenemos varios hándicaps ahora mismo pendientes un poco de resolver. Muchos mercados pues es difícil la venta de e-commerce debido a las cadenas de suministro, las cadenas de frío, pero aún así es un canal de futuro, es un canal que está creciendo. Durante la pandemia hemos crecido, esperábamos un 4% y se ha crecido un 10%. Con apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hemos tenido durante 5 años un website de producto español en Alibaba. Ahora todas estas empresas las vamos a redirigir al proyecto de Alibaba que han comenzado desde ICES, que tiene una mucho mayor envergadura. Y os puedo decir, hemos estado con 35 empresas durante estos 4 o 5 años. Ha sido un proyecto frustrante en el sentido de estamos aquí, estamos viendo los contactos que me entran, es imposible ver si es un contacto real, si es un comprador, si lo único que quiere conocer es mi estrategia comercial. Claro, no es como las ferias físicas o las promociones en punto de venta donde puedes ver y conocer a la persona. Al final estamos en un sector donde el contacto personal también es muy importante, ¿no?
Con el ICEX tenemos un programa de formación e-commerce que lo hemos hecho ya durante 3 años y desde luego pues yo animo a las empresas que además de por supuesto seguir apostando por la forma digamos más tradicional de abordar los mercados internacionales como es la presencia y la asistencia a ferias internacionales, promociones, encuentros con compradores, animo a pues comenzar a estar presente en el canal e-commerce. O bien a través de marketplaces como por ejemplo Amazon, donde además hay un portal de Food and Wines from Spain, Alibaba y otros marketplaces también importantes, pequeños pero que están creciendo muy bien como Anko Store. Bueno, pues creo que es importante, hay mercados maduros donde el crecimiento del canal e-commerce es espectacular. Por poner un ejemplo, hicimos una promoción en punto de venta en un marketplace que se llama Ocado en Reino Unido, que ha crecido como 30-40%, ha visto crecer sus ventas durante la pandemia, ¿no? Es un escaparate estupendo. Ahora las empresas que están en Ocado pues es un portfolio de producto español, también por supuesto de otros países y bueno, pues hay que aprovecharlo y por mucho que ahora las ventas en el canal e-commerce no sean las deseadas, sí que confiar y seguir apostando y desde luego es un canal por el que van a crecer nuestras ventas. Muchísimas gracias, Verónica. Todo súper sensato, esa visión. Antes de cerrar aquí, dar las gracias a IMES por organizar este ciclo, ¿no? Vertical sobre la industria alimentaria y su internacionalización. Sí que me gustaría lanzar un mensaje a la industria alimentaria de verdaderamente trabajar todos juntos para generar esa imagen país y trabajar todos juntos, colaboración pública-privada, antes lo comentaba Verónica. Colaboramos con la FIAP, pero tenemos 12 planes sectoriales desde la alfalfa deshidratada hasta el jamón serrano o el caqui que estamos trabajando ahí, con las comunidades autónomas igual. Yo no sé si todo el mundo se da cuenta, se pone en los zapatos de un señor de Montana para pensar que puede conocer a Villaburguillos de abajo, por decir algo, ¿no? Pensando que así haces verdaderamente trabajar bajo el paraguas de España es un valor seguro y creo que todos, instituciones públicas y privadas, tenemos que trabajar juntos para hacer imagen país, ¿no? Ese es el reto de ICES, que no se cansa de insistir en Foods and Wines from Spain, en Spain Food Nation y en hacer alianzas por supuestísimo, con el Ministerio de Agricultura, pero con cuantos mayor número de interlocutores posibles, porque solo así conseguiremos que nuestros productos se vendan mucho mejor en cualquier parte del mundo. Pues muchas gracias, José Terreros, y muchas gracias a todos. Esto sigue esta tarde. Un abrazo.